Hoy el mundo observa con ojos asombrados mientras Israel se encuentra una vez más en el epicentro de la historia profética. Los rumores de guerra resuenan en las calles de Jerusalén, en los pasillos de poder, en cada noticia que parpadea en nuestras pantallas. ¿Acaso hemos llegado al momento que el mismo Hijo de Dios anunció hace 2000 años? Si esta pregunta inquieta tu corazón, si sientes que algo profundo está por desencadenarse, entonces necesitas escuchar cada palabra de este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal ahora mismo, porque en los días que vienen compartiremos verdades que tu alma necesita oír antes de que sea demasiado tarde. Presiona ese botón, activa la campanita, porque lo que está por revelarse cambiará la manera en que ves cada noticia, cada conflicto, cada señal en el cielo y en la tierra. Las noticias llegan veloces desde Tierra Santa, tensiones que escalan, amenazas que se multiplican, naciones que se alinean en posturas de confrontación. Israel, esa pequeña nación del tamaño de una provincia, se encuentra rodeada por quienes desean su destrucción. Los misiles se disparan, las alarmas suenan, los refugios se llenan de familias aterrorizadas. Y mientras el mundo debate sobre política y territorios, hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacer. ¿Está Dios hablando a través de estos acontecimientos? ¿Son estos los rumores de guerra que el Maestro predijo cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su regreso? Hace más de 2 milenios, sentado en el Monte de los Olivos, con la vista puesta sobre el majestuoso templo de Jerusalén que pronto sería destruido, el Señor de Señores pronunció palabras que atraviesan el tiempo y llegan hasta este preciso momento. Habló de un tiempo cuando la humanidad escucharía de guerras y rumores de guerras, cuando nación se levantaría contra nación y reino contra reino. No dijo que ese sería el fin, sino algo aún más estremecedor, que sería el principio de dolores. Como una mujer que está por dar a luz, los dolores empiezan leves, espaciados, pero gradualmente aumentan en intensidad y frecuencia hasta que finalmente llega el momento del alumbramiento. Observa el mundo hoy. Las guerras ya no son eventos aislados en lugares remotos. Son conflictos entrelazados que amenazan con estallar en una conflagración global. Los rumores de guerra no son meros susurros, sino advertencias ensordecedoras que resuenan desde Oriente Medio hasta las fronteras de las grandes potencias. Y en el centro de todo este torbellino profético está Israel, la tierra que Dios llamó la niña de sus ojos, la ciudad que Él escogió para poner su nombre, Jerusalén. ¿Por qué Israel? ¿Por qué siempre Israel? Porque esta nación no es simplemente otro país en el mapa geopolítico. Es el reloj profético de Dios. Es la señal visible de que el Altísimo no ha abandonado sus promesas. Cuando Israel fue dispersado por casi 2000 años, muchos pensaron que las profecías habían fallado. Pero en el año 1948, el mundo presenció un milagro. Una nación que resucitó de las cenizas del Holocausto. Un pueblo que volvió a su tierra ancestral, cumpliendo palabras escritas por profetas que vivieron hace más de 2500 años. Ese evento no fue casualidad política. Fue el dedo de Dios reescribiendo la historia moderna para que coincida con su plan eterno. Y ahora, décadas después de ese milagroso renacimiento, Israel enfrenta nuevamente amenazas existenciales. Los enemigos que la rodean no buscan negociaciones ni paz duradera, buscan su completa aniquilación. Hablan abiertamente de borrar a Israel del mapa, de arrojar a su pueblo al mar. Y mientras estas amenazas crecen, ¿dónde está la comunidad internacional? Dividida, tibia, frecuentemente condenando a la víctima mientras ignora a los agresores. Pero hay uno que no se ha olvidado de Israel. Hay uno que prometió que quien toca a Israel toca a la niña de su ojo. Hay uno que dijo que Jerusalén será copa de temblor y piedra pesada para todos los pueblos. Los dolores de parto han comenzado, amados. No estamos observando eventos aleatorios de historia humana. Estamos presenciando el cumplimiento meticuloso de un guión divino escrito antes de la fundación del mundo. Cada misil lanzado, cada amenaza proferida, cada tratado firmado o roto, cada movimiento de ejércitos en esa región, todo encaja en el tapiz profético que el Eterno tejió en su palabra. Pero las guerras y los rumores de guerra son solo el comienzo. El Maestro no se detuvo ahí en su discurso profético. Habló de algo igualmente peligroso, algo que muchos pasan por alto porque están tan enfocados en los conflictos físicos que olvidan la batalla espiritual que se libra simultáneamente. Advirtió que vendrían muchos engañadores, que falsos profetas se levantarían, que el engaño sería tan sofisticado que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Hoy vivimos en la era del engaño masivo. Mira a tu alrededor. Falsos maestros proliferan en las redes sociales, en las iglesias, en las plataformas digitales, predicando un evangelio diluido que no exige arrepentimiento, que no habla del pecado,
que promete prosperidad sin santidad y bendición sin obediencia. Enseñan que todos los caminos llevan al mismo Dios, que no hay verdad absoluta, que cada persona puede definir su propia realidad. Realizan supuestos milagros, declaran profecías que nunca se cumplen y arrastran multitudes tras ellos mientras las almas perecen en su engaño. Y en el mundo secular, el engaño es aún más descarado. Llaman al bien mal y al mal bien. Celebran lo que Dios abomina y ridiculizan lo que Él declara santo. La verdad se ha convertido en algo relativo, flexible, maleable según las corrientes culturales del momento. Y en medio de este mar de confusión, Israel se convierte en el chivo expiatorio universal. El único Estado judío en el mundo, rodeado por más de 20 naciones árabes, es acusado de ser el agresor. El pueblo que sufrió el Holocausto es comparado con sus propios verdugos. La nación que ha ofrecido paz repetidamente es pintada como el obstáculo para la paz. Este no es solo sesgo político, es ceguera espiritual inducida por el padre de la mentira. Los dolores se intensifican. No solo vemos guerras, sino terremotos en diversos lugares. La tierra misma gime bajo el peso del pecado humano. Volcanes que despiertan después de siglos, placas tectónicas que se mueven causando devastación, tsunamis que borran ciudades enteras en minutos, hambrunas que se extienden por naciones africanas y asiáticas, pandemias que paralizan el mundo entero, exponiendo la fragilidad de nuestra civilización aparentemente avanzada. Cada uno de estos eventos es una contracción en el vientre de la historia, anunciando que el parto se acerca. Y en medio de todo esto, ¿dónde está la esperanza? No en los gobiernos humanos, porque todos ellos fallarán. No en la tecnología, porque con toda nuestra inteligencia artificial y avances científicos no podemos detener un virus ni predecir con exactitud cuándo temblará la Tierra. No en los ejércitos, porque el armamento más sofisticado no puede traer paz verdadera al corazón humano. La esperanza está en aquel que calmó la tormenta con su palabra, que resucitó muertos, que venció a la muerte misma y salió victorioso de la tumba. Pero esta esperanza demanda una respuesta. No es un amuleto que llevamos en el bolsillo, ni una filosofía que discutimos en tertulias académicas. Es una persona viva, el Hijo del Dios viviente que exige de nosotros arrepentimiento genuino y fe radical. Mientras Israel enfrenta a sus enemigos físicos, cada alma humana enfrenta a un enemigo aún más peligroso. El pecado que nos separa del Creador, la rebelión que nos convierte en hijos de ira, la autonomía moral que nos ciega a nuestra necesidad desesperada de un Salvador. Hoy, mientras los rumores de guerra resuenan desde Israel, mientras las naciones se agitan y los pueblos piensan cosas vanas, hay un llamado que se eleva por encima del ruido. Arrepiéntete, vuélvete del pecado que te esclaviza. Reconoce que has violado la ley santa de un Dios justo. Admite que tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su pureza. Y entonces mira a la cruz, donde el Cordero de Dios cargó con la ira que merecíamos, donde la justicia y la misericordia se encontraron, donde el amor divino pagó el precio infinito que ningún ser humano podía pagar. Este no es momento para juegos religiosos ni para cristianismo tibio. Los dolores de parto están aquí, y quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Israel no es simplemente una nación, es un reloj que marca la hora profética, y ese reloj se acerca a la medianoche. Jerusalén. El nombre mismo significa ciudad de paz, pero irónicamente ha sido el lugar de más conflictos en la historia humana. Ha sido destruida, reconstruida, conquistada, liberada, sitiada y defendida más veces que cualquier otra ciudad en el planeta. Y no es coincidencia. Jerusalén es el escenario donde Dios ha elegido actuar de manera suprema en la historia humana. Allí Abraham ofreció a Isaac. Allí David estableció su trono. Allí se edificó el templo donde la gloria de Dios descendió con tal poder que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Allí el Mesías fue crucificado, sepultado y resucitado. Y allí las profecías declaran: Él volverá, cuando los pies del Rey de Reyes toquen el monte de los olivos. Cuando regrese con poder y gran gloria, será en Jerusalén. Por eso el enemigo de las almas odia esa ciudad con odio visceral. Por eso las naciones conspiran contra ella. Por eso la batalla por Jerusalén no es meramente territorial o política, es cósmica, es espiritual, es la manifestación física de una guerra que comenzó en los cielos cuando Lucifer se rebeló contra el Altísimo. Y dentro del calendario profético de Dios, las fiestas bíblicas juegan un papel extraordinario. No son meras celebraciones culturales judías, son ensayos proféticos, sombras de realidades mesiánicas. La Pascua, cuando el Cordero era sacrificado para librar a Israel de la muerte, encontró su cumplimiento perfecto cuando el Cordero de Dios fue inmolado en la cruz exactamente en el día de Pascua. Cada detalle cumplido con precisión divina. Ningún hueso quebrado,
la sangre derramada para redención, la liberación de la esclavitud del pecado. 50 días después de la Pascua, en la fiesta que conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí, el Espíritu Santo descendió como fuego sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. La fiesta de las semanas, el día en que la ley fue escrita en tablas de piedra, se convirtió en el día en que la ley comenzó a ser escrita en corazones de carne por el Espíritu del Dios vivo. Coincidencia imposible, cumplimiento profético inevitable. Y ahora las fiestas de otoño esperan su cumplimiento final. La fiesta de las trompetas, ese día solemne cuando el shofar resuena llamando al pueblo a despertar, a prepararse, a estar alertas. ¿No será acaso una sombra del momento cuando la trompeta final sonará y los muertos en el Mesías resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? La fiesta de las trompetas ocurre en un día que nadie conoce con exactitud hasta que los testigos confirman la aparición de la luna nueva. De ese día y esa hora nadie sabe, dijo el Señor. Las palabras no son arbitrarias. Resuenan con el patrón de las fiestas que Él mismo instituyó. 10 días después viene el día de la expiación, el día más solemne del calendario hebreo, cuando Israel como nación se arrepiente y busca el perdón divino. ¿No apunta esto hacia el día cuando Israel finalmente reconocerá a aquel a quien traspasaron? Cuando miren y haya lamento como quien llora por hijo unigénito. Ese día de reconocimiento nacional, ese momento de arrepentimiento colectivo está profetizado con lujo de detalles. Israel será salvo, pero primero debe pasar por el horno de la tribulación, por el tiempo de angustia para Jacob, y finalmente la fiesta de los tabernáculos, cuando Israel moraba en cabañas recordando su peregrinaje por el desierto, apuntando hacia el día cuando el Mesías habitará entre su pueblo, cuando establezca su reino terrenal por 1000 años, cuando la promesa de que el tabernáculo de Dios estará con los hombres encuentre su expresión gloriosa. Estos no son símbolos vacíos ni rituales obsoletos. Son el calendario profético de Dios desplegándose ante nuestros ojos. Y mientras Israel enfrenta rumores de guerra hoy, mientras las naciones se enfurecen y los pueblos planean en vano, el reloj profético sigue avanzando hacia su cumplimiento inevitable. ¿Dónde te encuentras en este momento de la historia? ¿Estás preparado para lo que viene? No hablo de almacenar alimentos o construir refugios, aunque la prudencia tiene su lugar. Hablo de tu alma eterna. Hablo de tu posición delante del Dios 3 veces santo que pronto juzgará al mundo en justicia. Los rumores de guerra en Israel no son mero ruido de fondo geopolítico. Son alarmas espirituales, advertencias divinas, llamados a despertar de nuestro letargo espiritual. El llamado de esta hora es claro: orad por la paz de Jerusalén. Esta no es una sugerencia opcional para creyentes particularmente interesados en profecía. Es un mandato bíblico directo. Orar por Jerusalén es orar por el cumplimiento del plan redentor de Dios. Es alinearse con los propósitos eternos del Creador. Es reconocer que esa ciudad, con toda su complejidad política actual, sigue siendo central en el corazón del Todopoderoso. Pero orar por Jerusalén también significa orar por tu propia alma. Porque si Israel es el reloj profético, Jerusalén es la manecilla que marca los segundos finales antes de la medianoche. Cuando oras por esa ciudad, estás reconociendo que la historia no marcha aleatoriamente hacia el caos, sino que se dirige deliberadamente hacia el regreso del Rey. Y si Él regresa pronto, entonces tu eternidad está a punto de ser sellada para siempre, ya sea en salvación gloriosa o en condenación eterna. La urgencia del momento no puede ser exagerada. Mira los titulares de hoy desde Israel. Mira las tensiones que hierven a punto de desbordarse. Mira las alianzas que se forman exactamente como las profecías antiguas predijeron. Naciones del norte que antes eran enemigas ahora se unen con un objetivo común. Potencias que las escrituras mencionan por sus nombres antiguos se alinean en las configuraciones exactas que los profetas vislumbraron hace milenios. Y en medio de esta tormenta geopolítica perfecta, hay millones de almas que viven como si nada estuviera sucediendo. Comen, beben, se casan y dan en casamiento, compran y venden, planifican sus futuros como si tuvieran décadas por delante garantizadas. Exactamente como en los días antes del diluvio, exactamente como en los días de Lot. La vida continuaba su rutina ordinaria hasta que llegó el día del juicio repentino, y entonces fue demasiado tarde para arrepentirse, demasiado tarde para buscar refugio, demasiado tarde para clamar por misericordia. Dios es paciente, pero su paciencia no es infinita. Ha esperado durante generaciones para que la humanidad se arrepienta. Ha enviado advertencias tras advertencias. Ha multiplicado las señales para que nadie pueda decir que no fue avisado. Los rumores de guerra en Israel son una de esas advertencias. Los dolores de parto que sacuden a naciones son gritos de alerta. La pregunta no es si vendrá el día del Señor. La pregunta es si estarás preparado cuando llegue.
Y prepararse no significa acumular años de estudio teológico o lograr perfección moral por esfuerzo propio. Prepararse significa venir a Cristo tal como eres. Quebrantado, pecador, necesitado, vacío. Significa confesar que has fallado, que has pecado contra el Dios Santo, que mereces su ira justa. Y significa creer con todo tu corazón que cuando Cristo murió en esa cruz en Jerusalén hace 2000 años, estaba cargando con tus pecados específicos, pagando tu deuda particular, satisfaciendo la justicia divina en tu lugar. Este no es un mensaje de miedo para aterrorizar, sino de esperanza para rescatar. Sí, los dolores de parto están aquí. Sí, el mundo se precipita hacia el clímax profético. Sí, tiempos difíciles se avecinan. Pero para quienes están en Cristo, estas noticias no traen terror sino expectativa gozosa. Porque sabemos que antes de que venga la gran tribulación, antes de que se desate la ira del Cordero sobre una tierra rebelde, antes de que el anticristo suba al poder y demande adoración, hay una promesa gloriosa, el encuentro en el aire con nuestro Señor. Ese momento, ese instante glorioso cuando la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, está más cerca hoy que ayer. Cada amanecer que rompe sobre Jerusalén es un amanecer menos antes de ese día glorioso. Cada rumor de guerra que resuena desde Israel es un recordatorio de que nuestro Rey viene pronto. Pero este mensaje también trae una advertencia solemne para quienes rechazan a Cristo. Si te encuentras aquí, escuchando estas palabras y aún no has entregado tu vida al Salvador, debes entender la gravedad de tu situación. Los dolores de parto preceden al nacimiento, pero también preceden a la tribulación. Si el arrebatamiento ocurre y te quedas atrás, entrarás en un periodo de historia humana tan terrible que no ha habido nada semejante desde la fundación del mundo, ni lo habrá jamás después. El mundo post-arrebatamiento será irreconocible. Imagina despertar un día y descubrir que millones de personas han desaparecido instantáneamente. No gradualmente, no con aviso previo, sino en un abrir y cerrar de ojos. Aviones cayendo porque los pilotos fueron arrebatados. Vehículos estrellándose porque los conductores ya no están al volante. Niños pequeños desaparecidos de sus cunas. El caos que seguirá será indescriptible, y en medio de ese caos surgirá un hombre. No será presentado como malvado. Al contrario, aparecerá como la solución que el mundo desesperado necesita. Tendrá respuestas para la crisis económica. Propondrá paz para Oriente Medio. Unificará naciones bajo su liderazgo carismático. Realizará señales y prodigios que asombrarán a multitudes. Y el mundo, cegado por su desesperación y engañado por su presentación, lo proclamará como Salvador de la humanidad. Pero las Escrituras lo llaman por otro nombre, el Anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este individuo no surgirá del vacío, será energizado por el mismo Satanás, recibirá poder y autoridad de las tinieblas, y engañará a las naciones con una facilidad aterradora, porque la humanidad ya habrá rechazado la verdad y estará lista para creer la mentira, y su relación con Israel será compleja y mortalmente engañosa. Al principio confirmará un pacto con muchos, permitiendo que Israel reconstruya su templo en Jerusalén, algo que hoy parece imposible dada la presencia de la mezquita en el monte del templo. Pero ese pacto, esa paz aparente, durará solo 3 años y medio. A la mitad de esa semana final de años, el anticristo romperá el pacto. Entrará en el templo, se proclamará Dios y demandará adoración universal. Ese momento específico es lo que las Escrituras llaman la abominación desoladora. Es la señal inequívoca para los judíos creyentes en ese tiempo futuro de que deben huir inmediatamente a los montes sin detenerse ni por un instante para tomar sus pertenencias. Porque lo que seguirá será la gran tribulación, un periodo de ira divina derramada sobre una tierra rebelde. Un tiempo cuando los juicios apocalípticos descritos en los sellos, las trompetas y las copas se desatarán en sucesión aterradora. Los rumores de guerra que hoy mantienen alerta a Israel son apenas susurros comparados con las guerras que vendrán durante la tribulación. Habrá muerte a escalas sin precedentes. La cuarta parte de la humanidad perecerá solo en los juicios iniciales. Luego un tercio adicional. El sol quemará con fuego intenso. Las aguas se convertirán en sangre. Las tinieblas cubrirán reinos enteros. Y los hombres, en lugar de arrepentirse, blasfemarán contra Dios y buscarán la muerte sin poder encontrarla. ¿Por qué describir estos horrores? No por morbo ni por sensacionalismo, sino porque estas son las consecuencias reales y literales de rechazar al Salvador. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él respeta nuestra libertad de elección. Si la humanidad insiste en rechazar su amor, en despreciar su gracia,
En burlarse de su paciencia, entonces enfrentará su justicia, y su justicia es tan real y santa como su amor. Pero incluso en medio de la tribulación, incluso en esa hora más oscura de la historia humana, la misericordia de Dios seguirá presente. Habrá 144,000 judíos sellados que predicarán el evangelio del reino por todas las naciones. Habrá 2 testigos en Jerusalén con poder para profetizar durante 1260 días, con autoridad para cerrar el cielo y convertir las aguas en sangre. Habrá un ángel volando por en medio del cielo con el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. Incluso en juicio, Dios extenderá oportunidades de salvación, pero el precio de salvarse durante la tribulación será altísimo. Quienes se nieguen a recibir la marca de la bestia, ese sello de lealtad al anticristo sin el cual nadie podrá comprar ni vender, enfrentarán persecución brutal. Serán decapitados por su testimonio. Multitudes de mártires clamarán desde debajo del altar preguntando hasta cuándo durará su vindicación. La fe durante ese periodo no será un asunto de asistir a reuniones dominicales cómodas. Será una decisión de vida o muerte literal, y para muchos significará muerte. ¿Por qué arriesgar tener que enfrentar ese futuro aterrador? ¿Por qué postergar la decisión más importante de tu vida? Hoy, ahora mismo, mientras el Espíritu Santo aún habita en la tierra restringiendo el mal, mientras la gracia aún está disponible, mientras la puerta de salvación sigue abierta de par en par, ven a Cristo. No esperes hasta después del arrebatamiento. No juegues con tu eternidad. Israel está en el centro de los últimos acontecimientos no solo por razones proféticas, sino también porque es a través de Israel que el plan completo de redención de Dios se manifestará. El pueblo judío, que ha sufrido persecución milenaria, que ha sobrevivido intentos de genocidio repetidos, que ha sido dispersado entre las naciones y milagrosamente preservado como identidad distinta a pesar de todos los pronósticos sociológicos, tiene un destino profético aún por cumplir. Ese destino alcanzará su clímax cuando, al final de la tribulación, después de que los ejércitos de las naciones se reúnan en el valle de Meguido para la batalla final llamada Armagedón, cuando Jerusalén esté a punto de caer definitivamente, cuando parezca que el pueblo judío será finalmente exterminado, entonces sucederá algo glorioso. Israel clamará al Mesías. No al Mesías falso que los engañó, sino al verdadero Mesías a quien sus antepasados rechazaron hace 2000 años. Y Él vendrá, no como la primera vez, humilde y montado en un pollino, sino en gloria, poder y majestad, montado en un caballo blanco, vestido de una ropa teñida en sangre, con los ejércitos celestiales siguiéndole. Sus ojos serán como llama de fuego. De su boca saldrá una espada aguda para herir con ella a las naciones, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Su nombre será Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando sus pies toquen el monte de los olivos, ese monte se partirá en 2, abriendo un valle por el cual el remanente de Israel escapará. Las naciones enemigas serán destruidas con la palabra de su boca. El anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años. Y entonces comenzará el reino milenial, ese periodo glorioso cuando Cristo reinará desde Jerusalén, cuando Israel finalmente experimentará la paz prometida, cuando las naciones subirán año tras año a adorar al Rey en la ciudad santa. Este es el final glorioso hacia el cual toda la historia se dirige. Pero antes de llegar allá, antes de ese reino de paz y justicia, antes de ese día cuando el lobo morará con el cordero y el león comerá paja como el buey, antes de esa era dorada, cuando se enseñará la ley del Señor desde Jerusalén y no se alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra, vendrá el juicio, vendrá la tribulación, vendrá el refinamiento del fuego que separará la paja del trigo. Y la pregunta que resuena a través de los siglos desde aquel monte de los olivos donde el Maestro pronunció su discurso profético es esta: ¿dónde estarás cuando todo esto ocurra? ¿Serás parte de aquellos que son arrebatados para estar con el Señor antes de la ira? ¿O te quedarás para enfrentar los horrores de la tribulación? ¿Serás contado entre aquellos que doblan rodilla ante el anticristo para poder comprar pan? ¿O serás parte de los mártires que pierden sus cabezas pero ganan sus almas? Estas no son preguntas hipotéticas para debates teológicos académicos. Son preguntas urgentes, inmediatas, personales que cada ser humano debe responder. Porque los rumores de guerra en Israel hoy no son eventos aislados en una región distante. Son alarmas proféticas que resuenan en toda la tierra, advirtiendo que el tiempo se agota, que la paciencia divina tiene un límite, que el día de la gracia no durará para siempre. Y para quienes amamos a Israel, para quienes entendemos su rol profético, la responsabilidad es doble. Primero debemos orar sin cesar por la paz de Jerusalén, sabiendo que quien ora por Jerusalén ora por el cumplimiento del plan redentor completo de Dios.
Segundo, debemos hablar la verdad en amor tanto a judíos como a gentiles, proclamando que hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Mesías. No hay antisemitismo más grande que el silencio de los creyentes que conocen al Mesías pero no lo comparten con el pueblo judío por miedo a ser considerados ofensivos o proselitistas. Si de verdad amamos a Israel, entonces debemos desear para ellos lo que deseamos para nosotros mismos, conocimiento salvador del Mesías, no con arrogancia ni superioridad, porque nuestra salvación es injertada en la raíz israelita, porque la salvación viene de los judíos, porque sin la fidelidad de Dios a sus promesas con Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de nosotros los gentiles tendríamos esperanza. Pero con amor genuino, con humildad profunda, con gratitud inmensa por el pueblo a través del cual vino el Salvador del mundo, debemos orar para que el velo sea quitado de sus ojos, para que reconozcan a aquel a quien traspasaron, para que el remanente sea salvo según la elección de la gracia. El principio de dolores no es el fin, es apenas el comienzo. Como una mujer que entra en trabajo de parto no puede detener el proceso una vez iniciado, así también la humanidad no puede revertir el curso profético una vez que los dolores han comenzado. Cada contracción será más intensa que la anterior. Cada señal será más dramática que la precedente. El intervalo entre las crisis se acortará hasta que finalmente lleguemos al momento del alumbramiento, el nacimiento de la nueva era, el establecimiento del reino mesiánico, la restauración de todas las cosas. Pero mientras ese día glorioso llega, mientras los dolores se intensifican, mientras Israel enfrenta rumores de guerra que podrían estallar en cualquier momento en un conflicto regional o incluso global, ¿qué debemos hacer los que creemos? Simplemente observar desde la distancia como espectadores pasivos de un drama profético. De ninguna manera. Este es el tiempo de la mayor cosecha de almas en la historia de la Iglesia. Este es el momento cuando el Evangelio debe ser predicado como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es el período cuando cada creyente debe levantarse de su letargo espiritual, sacudirse el polvo del conformismo religioso y arder con celo santo por la gloria de Dios y la salvación de los perdidos. Mira a tu alrededor. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus familiares que no conocen a Cristo están al borde de un precipicio eterno. Si el arrebatamiento ocurre mañana, ellos se quedarían atrás para enfrentar horrores inimaginables. Y tú tienes en tus labios el mensaje que podría salvarlos. ¿Vas a permanecer en silencio? ¿Vas a seguir viviendo una fe cómoda privada que nunca incomoda ni desafía a nadie? Las Escrituras son claras. El que gana almas es sabio. El que convierte a un pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Somos embajadores de Cristo, y Dios ruega por medio de nosotros. El mensaje de reconciliación nos ha sido encomendado. No es opcional compartirlo. Es nuestra responsabilidad sagrada. Y junto con la evangelización urgente debe venir la santificación personal. Estos no son tiempos para jugar con el pecado. No son tiempos para comprometer la verdad bíblica para acomodarnos a las corrientes culturales. No son tiempos para cristianismo tibio que se avergüenza del evangelio y se conforma al mundo. Son tiempos para santidad radical, para separación del mal, para purificación completa de contaminación de carne y de espíritu. Si estamos verdaderamente esperando la venida del Señor, si realmente creemos que Él puede regresar en cualquier momento, entonces debemos vivir de manera que si viniera hoy mismo no seamos hallados en vergüenza. El escritor sagrado pregunta, ¿qué clase de personas debemos ser en conducta santa y en piedad, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? La pregunta demanda una respuesta en nuestras vidas diarias. Santidad no es perfección sin pecado, porque solo Cristo alcanzó ese estándar. Santidad es aborrecimiento activo del pecado. Lucha constante contra las obras de la carne, dependencia total del Espíritu Santo para vencer las tentaciones que nos rodean, es decir, no a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo presente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Los rumores de guerra en Israel deben producir en nosotros no solo interés profético, sino transformación personal. Si Israel está bajo amenaza y eso es señal del inminente retorno de Cristo, entonces cada minuto cuenta. Cada día es una oportunidad más para crecer en gracia, para profundizar en la palabra, para intensificar nuestra vida de oración, para rendir áreas de nuestra vida que hemos retenido del señorío completo de Cristo. Y debemos unirnos en oración intercesora. No solo oración casual, sino clamor urgente. No solo peticiones rutinarias, sino intercesión apasionada. Orando por Israel y su protección. Orando por la salvación del pueblo judío.
orando por la iglesia perseguida alrededor del mundo, orando por nuestros líderes y gobernantes, orando por avivamiento genuino que barra las naciones antes de que sea demasiado tarde. La oración no es el último recurso cuando todo lo demás falla. Es el primer recurso porque reconoce nuestra total dependencia de Dios. La oración mueve la mano que mueve el mundo. La oración de un justo puede mucho. La oración ferviente y eficaz alcanza resultados poderosos. Y en estos días finales necesitamos un ejército de intercesores de rodillas, clamando día y noche como aquella viuda persistente, no desmayando nunca, creyendo que Dios responde a las oraciones de su pueblo. Israel enfrenta hoy amenazas múltiples y convergentes. Al norte, enemigos que juran su destrucción. Al sur, grupos terroristas que lanzan cohetes indiscriminadamente contra poblaciones civiles. Desde el este, regímenes que financian y entrenan proxies dedicados a la aniquilación del Estado judío. Y en los foros internacionales, una hostilidad diplomática que raya en lo obsesivo, donde Israel es condenado más veces que todos los regímenes tiránicos del mundo combinados. Este no es análisis político, es observación de realidad profética. La hostilidad hacia Israel es desproporcionada, irracional desde una perspectiva puramente secular. ¿Por qué las naciones se enfurecen tanto contra una pequeña democracia del tamaño de Nueva Jersey? ¿Por qué Jerusalén genera más controversia que cualquier otra ciudad del planeta? ¿Por qué el conflicto israelí-palestino recibe más atención mediática y resoluciones de Naciones Unidas que genocidios masivos en otras regiones? La respuesta no se encuentra en mapas geopolíticos ni en análisis de recursos naturales. La respuesta está en las dimensiones espirituales invisibles donde Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, intensifica su guerra contra el pueblo del pacto de Dios. El enemigo sabe lo que muchos cristianos han olvidado, que Israel es clave en el plan profético divino, y si pudiera destruir a Israel, podría, en su lógica retorcida, frustrar los planes de Dios. Por supuesto, tal cosa es imposible, porque el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Pero en su odio ciego y su orgullo demoníaco, Satanás continúa su guerra fútil, y nosotros, la Iglesia de Jesucristo, no podemos permanecer neutrales en esta guerra espiritual. No estamos llamados a tomar armas físicas ni a involucrarnos en lobbying político como nuestra estrategia principal. Estamos llamados a armas mucho más poderosas: oración, proclamación de la verdad y amor radical tanto por judíos como por árabes, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios ama a los palestinos tanto como ama a los israelíes. Cristo murió por árabes tanto como murió por judíos. El Espíritu Santo convence de pecado a musulmanes tanto como convence a cualquier otro. Y habrá multitudes de cada tribu, lengua, pueblo y nación delante del trono, incluyendo innumerables creyentes de trasfondo musulmán que habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero esta verdad gloriosa no anula la realidad profética del rol único de Israel. Podemos y debemos amar a todos los pueblos mientras reconocemos que Dios tiene un plan específico para el pueblo judío. Podemos y debemos orar por paz en toda la región, mientras entendemos que la paz verdadera y duradera solo vendrá cuando el príncipe de paz reine desde Jerusalén. Los rumores de guerra que resuenan hoy desde Israel pueden escalar rápidamente. Un misil en el lugar equivocado, una represalia que cruza líneas rojas, una alianza inesperada que cambia el equilibrio de poder. Y de repente, el mundo podría encontrarse en una conflagración regional que arrastre a las grandes potencias. No estoy profetizando que esto sucederá mañana. Nadie conoce los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero estoy diciendo que las condiciones están maduras, que los actores están en posición, que el escenario está preparado. Y cuando mires las noticias de Israel, cuando veas los titulares sobre tensiones crecientes y amenazas militares, no reacciones con ansiedad ni temor. Los creyentes no estamos destinados para ira. No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nuestro refugio es el Altísimo. Nuestra fortaleza es el Dios de Jacob, pero tampoco respondas con indiferencia. Estos acontecimientos son señales que demandan acción. Acción de oración, acción de evangelización, acción de arrepentimiento personal donde sea necesario, acción de preparación espiritual para el encuentro con nuestro Rey que viene pronto. Cada creyente debe examinarse a sí mismo. ¿Estoy verdaderamente salvo o simplemente he adherido a una religión? ¿He nacido de nuevo por el Espíritu de Dios o solo he modificado mi comportamiento externo? ¿Tengo una relación viva y real con Cristo o meramente conozco doctrinas acerca de Él? Estas preguntas no son para generar dudas neuróticas, sino para producir certeza bíblica. Las Escrituras nos exhortan a examinar si estamos en la fe. Nos dicen que probemos nuestro propio trabajo.
porque es posible estar cerca de las cosas de Dios sin conocer al Dios de las cosas. Es posible asistir a iglesia toda tu vida y nunca haber entrado por la puerta estrecha. Es posible profesar con los labios mientras el corazón está lejos. Y en ese día, cuando Él venga, muchos dirán Señor, Señor, pero escucharán las palabras más aterradoras jamás pronunciadas. Nunca os conocí, apartaos de mí. El arrepentimiento genuino es el camino hacia la certeza de salvación. No un arrepentimiento superficial que lamenta las consecuencias del pecado, sino un arrepentimiento profundo que aborrece el pecado mismo porque ofende al Dios Santo. Un arrepentimiento que no solo confiesa con la boca, sino que produce cambio real en la vida. Un arrepentimiento que no busca excusas ni justificaciones, sino que reconoce con honestidad brutal: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y junto con ese arrepentimiento debe venir fe genuina en el Señor Jesucristo. No fe intelectual que simplemente acepta hechos históricos sobre un carpintero judío que vivió hace 2000 años, sino fe salvadora que descansa completamente en Cristo crucificado como la única esperanza de justificación delante de Dios. Fe que abandona toda confianza en obras propias, en religiosidad, en moralidad, en herencia familiar, en rituales, y se arroja sin reservas en los brazos de misericordia del Salvador. Esta fe produce fruto. Si hay verdadera conversión, habrá evidencia de nueva vida. No perfección instantánea, pero sí dirección nueva. No ausencia de luchas, pero sí victoria progresiva. No eliminación de tentaciones, pero sí poder para resistirlas. El Espíritu Santo que mora en el creyente produce su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Produce en nosotros un clamor: Abba, Padre. Nos asegura que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la seguridad que necesitas mientras observas los rumores de guerra en Israel. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento mientras el mundo se agita en caos creciente. Esta es la esperanza que no avergüenza mientras los dolores de parto se intensifican. No una esperanza vaga en que todo saldrá bien de alguna manera, sino una esperanza firme y segura anclada en las promesas inmutables de un Dios que no puede mentir. Él prometió volver. Esa promesa es tan cierta como su promesa de salvación. Así como cumplió su palabra de venir la primera vez como cordero sacrificial, cumplirá su palabra de venir la segunda vez como león conquistador. Así como las profecías sobre su nacimiento en Belén, su ministerio en Galilea, su entrada en Jerusalén montado en un pollino, su traición por 30 piezas de plata, su crucifixión, su sepultura en tumba de rico, su resurrección al tercer día, todas se cumplieron con exactitud asombrosa. Así también las profecías sobre su segunda venida se cumplirán punto por punto, y las señales indican que ese día se acerca. No estamos fijando fechas. Eso sería necedad y desobediencia directa a las palabras del Señor. Pero estamos discerniendo los tiempos. Estamos observando las señales que Él mismo nos dijo que observáramos. Y esas señales convergen en nuestros días con una claridad que generaciones previas no presenciaron. Israel restaurado como nación, cumplido en 1948. Jerusalén bajo control judío, cumplido en 1967. El Evangelio predicado en todas las naciones, más cerca del cumplimiento que nunca en la historia con tecnología moderna y traducción bíblica en miles de idiomas. Apostasía en la Iglesia, evidente en denominaciones que niegan verdades fundamentales y abrazan doctrinas de demonios. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,